Bueno, buenos días, bienvenidos. Comencemos para que podamos avanzar. Estábamos hablando ayer, si no me escuchan o no ven la pantalla, me avisan, ¿verdad? Me avisan, por favor. Como estábamos viendo ayer, eh, un buen ejercicio que vamos a hacer es llenar una plantilla de resolución del protocolo de investigación. Esa plantilla es un ejercicio interesante porque a medida vayamos avanzando o vamos avanzando con el planteamiento de nuestro estudio, de nuestra investigación, a medida vayamos avanzando, em, hacer una descripción de todos estos ítems en una plantilla como esta nos ayuda a darnos cuenta, por ejemplo, si estamos cumpliendo con los tiempos, nos ayuda a darnos cuenta de si nos falta en realidad algo, si hemos pasado por algo, algún ítem, previo a continuar, previo a proseguir, o un ítem que es necesario para poder desarrollar los demás. Entonces, eso es un desarrollo interesante, es un ejercicio bastante interesante. Entonces, esta plantilla eh, la vamos a llenar, la van a ir llenando ustedes ya, por ejemplo, la parte de esta área gris en realidad ya tendría que estar llena. Y lo siguiente que se tendría que llenar sería la parte verde, ¿no? El diseño metodológico, en donde en principio se encuentra el tipo de estudio, que vamos a hablar un poco de eso de los tipos de estudio el día de hoy. El área de estudio, ya hemos hablado de las áreas de estudio y hemos visto algunos ejemplos. El universo, la población y la muestra también, hemos hablado un poco de esto. Las variables no, pero es un tema que tenemos pendiente, las variables. Ahorita vamos a ver algo de los tipos de estudio. Pero es bueno que usted se acostumbre siempre que plantee un protocolo de investigación sobre un estudio que usted quiere realizar. Es bueno que se plantee esto a usted mismo primero y puede ser incluso que una plantilla como esta sea un requisito de entrega a un ente de financiamiento, porque muchas veces las personas que financian las investigaciones, no importando si es un ente privado o si es dentro de la misma universidad o la escuela, ¿verdad? Digamos que la escuela, soñando un poco, que la escuela tenga en algún momento algún presupuesto para que usted, si es un estudiante que está por egresar, pueda recibir un financiamiento para realizar una investigación, ya sea para su tesis o una investigación que tenga de alguna manera un impacto que contribuya no solamente a su formación personal y profesional, sino que aporte y deje algo a la misma escuela. O sea, no importando quién sea quien lo financie, no importando. Es bueno el ejercicio porque probablemente en algunos casos, como les digo, los que toman la decisión de darle a usted un financiamiento quieren ver un resumen de su planteamiento. Recuerde que las personas que revisan estas propuestas comúnmente son personas que tienen conocimiento de ciencia o son personas que tienen experiencia en investigación, ¿verdad? Que son asignados a comités de revisión de protocolos, precisamente para dar una opinión profesional, dar una opinión sobre si esa investigación es pertinente, eh, merece que sea financiada porque, bueno, trata de resolver un problema o trata de aportar conocimientos nuevos sobre un cierto fenómeno que tiene trascendencia. Entonces, es bueno que hagamos estos ejercicios de este tipo de plantillas, así como está planteada, porque muchas veces los tomadores de decisiones revisan resúmenes. Por eso es que en algunos informes, incluso en algunos informes técnicos o en algunos documentos técnicos, se pide que se haga un resumen ejecutivo, ¿verdad? Como ya vimos en uno de los informes que les mostré hace días atrás, en una clase anterior, sobre un informe técnico de la OMS,
de la Organización Mundial de la Salud, que estaba tratando el tema de el bienestar ecosistémico y la salud humana, el bienestar humano. Entonces ahí había un resumen ejecutivo, antes de todo, antes de la introducción al informe, eh, antes del desarrollo metodológico, etcétera, del contenido en sí del informe, había un resumen ejecutivo. Esos resúmenes ejecutivos los revisan el que toma decisiones. ¿Por qué? Porque no tiene mucho tiempo, porque no se va a poner un mediodía a sentarse en su escritorio o en su oficina o cubículo, como usted quiera, a leer toda la propuesta, sino que va a leer el resumen. Entonces, nosotros como profesionales de la biología, es bueno que hagamos este tipo, nuestro resumen ejecutivo, digamos, si vamos a presentar un protocolo, vendría siendo esta cartilla o esta plantilla. Esto vendría siendo nuestro resumen. Puede ser que, claro, en algún momento se nos pida un resumen en sí, ya, con palabras, ¿verdad? Explicando todo, pero generalmente es mejor hacer un ejercicio como este. Porque aquí está todo, aquí está su planteamiento, su problema, su diseño, detalla sus variables, sobre quién va a realizar usted el estudio, dónde, cómo planea procesar los datos, qué recursos va a utilizar, con qué recursos dispone, qué necesita, cuánto necesita. Entonces, es un buen resumen, ¿verdad? Para alguien que va a tomar decisiones. Prestémosle atención a esto, o sea, no crea que esto es una clase solo por llenar un espacio en su plan de estudio, no. No es una clase solo por llenar un espacio. Es importante que usted maneje esto, que usted aprenda estos pasos, que usted aprenda esta metodología de trabajo en ciencia, porque está estudiando una ciencia, porque va a trabajar en algún momento en la ciencia y probablemente, si usted lo decide, usted va a aportar conocimientos nuevos a la ciencia. Entonces tiene que hacerlo bien, tiene que seguir la metodología científica, tiene que seguir los pasos correctos para plantear el abordaje de un tema, de un problema en investigación. Tiene que presentarlo de esta forma, de una forma ordenada, porque recuerde que la investigación científica es un proceso ordenado, preestablecido, es un proceso sistemático, lleva orden. Tenemos que cumplir primero con ciertos requisitos o tenemos que plantear primero ciertos ítems para ir avanzando en el proceso metodológico que nos va a llevar a resolver un problema o aportar nuevos conocimientos, que al final es lo que necesitamos hacer en biología. Los biólogos en realidad necesitamos aportar conocimientos nuevos al mundo sobre la vida y los fenómenos que rodean la vida. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro trabajo realmente. Que nos hemos a veces dormido, que nos hemos conformado, nos hemos acomodado, eso es otra cosa, pero eso no debe de pasar, ¿verdad? Nosotros debemos de ser muy activos en generar conocimiento y en ayudar a resolver problemas ambientales. Intervenir en la conservación y protección de los recursos naturales del planeta, no solamente de Honduras, ¿verdad? Del planeta. Porque también póngase a pensar en algo. eh, que usted es un profesional que se va a graduar en Honduras, pero usted puede luego estudiar en cualquier parte del mundo que usted quiera, la especialidad que usted quiera. Y usted puede ser un agente de cambio en el mundo, no solamente en Honduras. Por supuesto que se necesitan personas que estén comprometidas con el cambio positivo, con la protección de los recursos naturales y del ambiente físico en nuestro territorio. Por supuesto que se necesita, o sea, para eso estudiamos y nos preparamos, ¿no? O sea, no es para tener un título guindado en una pared o para jactarnos de que sabemos más que los demás. No, no es para eso. Es para trabajar y resolver problemas y ayudar a las especies a no extinguirse y ayudar con formas innovadoras de conservar la naturaleza. Eso, así de sencillo. O sea, no es otra cosa, ese es nuestro propósito, o debería de serlo. Entonces, cuando hablamos de tipo de estudio, aquí en esta parte, mire, tipo de estudio, pues yo voy a utilizar unas presentaciones, unos videos en YouTube. Voy a utilizar unos videos en YouTube para hablar de esto.
para no hacerlo de la misma manera como comúnmente se hace, con una presentación, aunque claro, ustedes van a tener este resumen en una presentación. Pero básicamente quiero utilizar estos videos. Entonces, en el video se habla de tipo de alcance de la investigación. No se dice tipo de investigación, sino que aquí se dice tipo de alcance. Viene siendo lo mismo. No tiene que ver con el enfoque general de la investigación, porque eso ya lo sabemos. El enfoque general es cuantitativo, cualitativo o es mixto. Ese es el enfoque general de la investigación científica que hacemos en biología. O es cualitativa, o es cuantitativa, o es mixta. Pero comúnmente, como ya lo hemos dicho a la saciedad, comúnmente nosotros en biología, en ciencias naturales, lo que hacemos es plantear enfoques de investigación cuantitativa, porque necesitamos datos tangibles, datos manipulables, datos que se puedan analizar, datos numéricos, números, ¿no? Que se puedan analizar para poder entender el fenómeno que estamos estudiando, el sujeto de estudio o el objeto de estudio. Recuerde bien esto. Usted estudia un fenómeno. Usted puede plantear una investigación sobre un fenómeno, algo que ocurre, pues puede ser con una especie, puede ser con una población o una comunidad de especies, o puede ser un fenómeno que ocurre en un ambiente natural, en un ecosistema, y que afecta a la vida que está ahí. O sea, usted puede estudiar un fenómeno, pero también puede estudiar un sujeto. Si su sujeto de estudio, por ejemplo, es una especie en particular, usted está hablando de un sujeto de estudio, ¿verdad? O si usted puede estudiar un objeto, si lo que está estudiando no tiene nada que ver con el ser vivo, ni con el ecosistema, sino que tiene otras características. No es el organismo vivo en sí, no es la población ni la comunidad en sí, ni el ecosistema, sino tal vez un componente físico del ambiente, por ejemplo. Entonces usted estudia, repito, esto es importante que lo analicemos y lo leamos. Lo que yo le digo es el producto de lectura y de análisis, ¿verdad? No le estoy leyendo un guión, no, le estoy hablando de experiencia, ¿verdad? Entonces, lo que yo sé sobre este tema de la investigación, la sé porque he leído, porque he estudiado. Y esto está en los libros también. O sea, por eso es que yo les he dicho que usted, como una persona que es adulta y como un profesional autodidacta, porque los universitarios tenemos que ser autodidactas, no tenemos que esperar a que otro nos dé todo, sino nosotros tenemos que buscar el conocimiento y generarlo nosotros. Sea, aquí le damos lineamientos, pero quien va a ejercer, quien va a poner en práctica lo que se le está indicando es usted. Y en ese proceso en el que usted aplica lo que se le dice, lo que se le recomienda, usted va a aprender mucho. No soy yo realmente quien le va a enseñar mucho, es usted quien va a aprenderlo en el proceso, ¿verdad? En el proceso en que usted está realizando las cosas, usted está siguiendo los pasos del método científico para plantear una investigación. Entonces, aquí se habla de alcance y no tipo de estudio, pero viene siendo lo mismo. ¿Ya? Los tipos de alcance, dice aquí. No lo dice como tipo de estudio, sino lo dice como tipo de alcance. No dice tampoco tipo de investigación, pero es lo mismo. Entonces, aquí en el video se van a ver resumidamente esto que nos interesa. ¿Qué es el alcance de una investigación? ¿Cuáles son los tipos de investigaciones o de estudios que podemos realizar? Y de qué depende la selección de un tipo u de otro. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros escogemos? Bueno, ¿qué tipo de investigación va a ser la mía? Entonces, vamos a ver, aquí no se ven todas, obviamente, pero se ven unas y son importantes. Entonces, le voy a dar play y vamos a ver em, la dinámica del video y vamos a resaltar lo que menciona sobre, sobre esto, ¿no? Y vea qué interesante que también me llamó la atención que em, textos que sobre metodología de la investigación siempre se recomiendan son en parte los textos de Roberto Hernández Sampieri. ¿Por qué? Bueno, porque Roberto Hernández Sampieri es un profesional
que tiene muchísima experiencia en este campo del planteamiento de los pasos que se siguen en la investigación. O sea, sí vale la pena que usted se tome el tiempo y se lo tome en serio. No lo tome como pérdida de tiempo. No lo es. Sé que a veces leer un libro que no tenga que ver, por ejemplo, con un animal o con un grupo de organismos vivos, que es lo que más nos interesa a nosotros, los biólogos, o un libro que hable sobre un fenómeno como el cambio climático, por ejemplo, que nos llama tanto la atención, o como la forma como un bosque se regenera de forma natural en el ambiente, aunque no sea ese el tema, nos está tratando de instruir eh, la documentación que hay, los libros que hay sobre el tema de la metodología de investigación, nos están tratando de instruir en la forma como debemos proceder, ¿verdad? Entonces, llama la atención que siempre se recomienda el libro de Sampieri. Este es el nombre del autor del video, que me pareció muy bueno, muy acertado. Entonces, a ver, en primer lugar, ¿qué es eso del tipo de alcance o el tipo eh, de investigación o de estudio que usted va a realizar? Pues tiene que ver, el tipo que usted escoja, el tipo de estudio que usted escoja, tiene que ver obviamente con sus objetivos y tiene que ver con la profundidad con la que usted quiere abordar ese tema. De eso tiene que ver. O sea, tiene que ver con sus objetivos, con lo que usted quiere alcanzar y tiene que ver con la profundidad, hasta dónde usted va a abordar el tema o hasta dónde quiere llegar en el abordaje del tema. De eso depende el tipo de estudio que usted elija. Entonces, vamos a ver ahorita. Aquí hay algunos y en otro video que está por ahí también vamos a ver otros que están por ahí. Y voy a utilizar un ejemplo que ya di para que ustedes vean que ahí en el diseño, en la metodología, en el diseño metodológico es donde uno define qué tipo de estudio es el que uno decide abordar, hasta dónde quiere llegar. Entonces, vea. Entonces dice ahí, si los límites vamos a repetir este pedacito. Si los límites de si los límites de nuestra investigación no están claros, lo que va a pasar es que usted va a perder tiempo. Si usted no tiene claro hasta dónde quiere llegar o cuál es el alcance que debe de tener su investigación, entonces lo que va a pasar es que usted va a perder tiempo valioso, usted va a perder recursos valiosos y al final va a terminar frustrado porque no va a poder realizar lo que usted quiere hacer. No lo va a poder hacer. Tiene que tener claro hasta dónde quiere llegar. Entonces, los tipos de alcance son los que nos ayudan, los tipos de estudio o tipo de alcance, nos ayudan a definir hasta dónde queremos llegar y cuáles son los límites de nuestro abordaje. Entonces, tenemos esos 4 tipos de estudio que son importantes y que comúnmente se utilizan en investigación científica, en ciencias naturales. Hay estudios exploratorios, hay estudios descriptivos, hay estudios correlacionales y hay estudios explicativos. Esos 4 son 4 tipos de estudio importantísimos que tenemos que saber cuáles son sus diferencias y dependiendo de sus características, cuál tipo de estudio se acerca más a mi pregunta, a mi problema de investigación, a lo que yo estoy pretendiendo realizar. Entonces, recordemos esto, ¿no? Podemos tener estudios exploratorios, estudios descriptivos, correlacionales y podemos tener estudios explicativos. No son los únicos, hay más. Vamos a mencionar unos 3 más el día de hoy también, aparte de esto. Pero ahorita vamos a tratar estos 4 tipos. Entonces vamos a ver primero lo que nos dice del estudio exploratorio. Con solo el nombre usted puede entender que tiene que ver con explorar un tema. Entonces, vea, el objetivo, como dice ahí, de un estudio exploratorio es examinar un tema
poco estudiado o novedoso. Ese es el objetivo de un estudio exploratorio. Entonces, cuando usted se dice, yo voy a explorar, em, yo me voy a ir a la parte más recóndita de la Mosquitia hondureña, allá, largo, me voy a ir hasta la mera puntita de gracias a Dios. Me voy a ir a a esos ecosistemas que están ahí, en la mera puntita de gracias a Dios. Y yo voy a explorar porque no encuentro documentación que me diga o que me describa la zona desde el punto de vista de la riqueza de especies que hay, ¿verdad? De la diversidad de especies o del tipo de ecosistema, de las características del ecosistema. No encuentro documentos escritos, busco por acá en internet, no encuentro, busco en la base de datos, pongo estudios realizados en la Mosquitia y ya menciona usted pone ahí un nombre de lugar, ese lugar a donde usted quiere saber si hay algo que hay ahí y resulta que no encuentra nada y pregunta y de repente no le dan mucha referencia. Entonces, usted quiere y dice, no, yo me propongo llegar hasta ahí y yo voy a ir a ver qué hay ahí. De primera mano, yo con mis ojos me voy a dar cuenta de una vez llegando al lugar, voy a observar las características del ecosistema y voy a hacer un listado, dice usted, voy a hacer una revisión de lo que encuentre, voy a documentar lo que encuentre. Entonces, probablemente usted lo que esté pensando es hacer una exploración, ¿no? Explorar es cuando usted llega a un lugar o cuando usted realiza algo, una actividad que es poco conocida, que hay poca información sobre el tema, o más bien que al ser poco estudiado el fenómeno, el tema o la actividad, es algo novedoso, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ver el objetivo general de este tipo de estudios. Es examinar, dice, un tema, no, vale la pena recordarlo, es examinar un tema poco estudiado, un tema novedoso. Eso quiere decir que al momento de usted, como le digo, al momento de usted realizar una investigación bibliográfica, de buscar fuentes de información que le hablen del tema, usted no encuentra mucho. O si encuentra, pero lo que encuentra no cubre los aspectos que usted quiere abordar del tema, ¿verdad? Por ejemplo, que si haya algún informe sobre la fauna, que haya un listado, póngale. Estoy dando un ejemplo muy simple, de que si haya un listado de la fauna, inclusive de la flora que hay a ciertos kilómetros de esa región que está en el mero ápice de gracias a Dios. Sí hay unos listados, pero tal vez usted no quiere abordar el tema de las especies en sí, que hay en cuanto a especies de flora y fauna, sino más bien usted quiere saber las características del ecosistema y de repente no encuentra. Entonces usted al explorar en la bibliografía o al buscar la información documental no encuentra. Y usted entonces puede plantearse un estudio exploratorio para darse cuenta de qué es lo que hay en relación al tema que usted quiere explorar y documentarlo, ¿verdad? Proporcionar datos, información. También puede ser que del tema haya poco, haya ideas que están escasamente relacionadas con nuestro problema de estudio. Puede ser que no encuentre usted el tema que usted se planteó, usted realmente no encuentre mucha información. O encuentre información, pero esa información está, como dice ahí, escasamente relacionada con su problema de estudio. O sea, no encuentra usted el puente, la información que conecte lo que usted quiere hacer con ese lugar o con ese fenómeno, con ese sujeto u objeto de estudio. No encuentra usted la información que lo conecte. No hay una relación entre lo que usted quiere hacer y lo que hay, porque hay falta de información, porque hay falta de conocimiento sobre el tema y los aspectos que cubren el tema. Em, También puede ser que el estudio exploratorio busque
abordar otras perspectivas o otros puntos de vista sobre un tema en particular, ¿verdad? Por ejemplo, ya que estamos hablando de ese ejemplo de la mosquitia y de esa, digamos, una zona específica de la mosquitia que está muy alejada de la población, de repente su perspectiva de estudio sea el por qué en la zona no hay presencia humana tan marcada. ¿Cuáles serán las razones? ¿Será porque es un terreno muy difícil? ¿Será porque hay algunas características ambientales que no lo permiten? ¿Será porque es una zona inaccesible, peligrosa? ¿Cuáles serán las razones? Quizás esa sea su perspectiva y de repente usted no encuentra información sobre el tema porque nadie ha abordado esa perspectiva. Nadie ha hecho un estudio que cubra esa perspectiva que usted tiene o ese punto de vista que usted tiene sobre el lugar, sobre lo que hay en el lugar o la explicación del por qué ocurre o no ocurre algo en el lugar. Aquí pone un ejemplo. Dice, podemos citar el caso de investigadores que buscan analizar fenómenos desconocidos o novedosos. Y el ejemplo particular que menciona el video es el COVID. Claro, el COVID es una enfermedad viral que no la conocíamos, porque de hecho este coronavirus que está produciendo la enfermedad conocida como COVID-19, el agente infeccioso, el virus en sí, es un coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 no se conocía. O sea, la ciencia no lo conocía. Conocíamos otros virus, otros coronavirus. El SARS-CoV-1, que fue el que produjo el SARS allá en Asia, en China, en el 2005, 2003, 2005. Conocíamos el MERS, el síndrome respiratorio agudo grave de Medio Oriente, que produjo un brote en Medio Oriente, también en el año 2000, y un poco antes hubo un brote también. Conocíamos esos coronavirus, pero no conocíamos al SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué pasó con los investigadores que se plantearon estudiar el virus en sí y que descubrieron que era un virus nuevo? ¿Qué tipo de estudio eh, ellos se plantearon para obtener datos sobre esta nueva enfermedad? Un estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque no se sabía nada del tema. ¿Por qué no se sabía nada del tema? Porque es un virus nuevo. El hombre no lo conocía, ¿verdad? Fue descrito como un nuevo coronavirus después de hacer una exploración, después de explorar los casos de enfermos, después de explorar la sintomatología, de haber explorado también la parte molecular, el estudio molecular del virus en sí, y luego llegaron a sus conclusiones. Entonces es un ejemplo de un estudio exploratorio. No se sabía nada del fenómeno, no se sabía nada del causante de la enfermedad y no se sabía nada de la enfermedad. Y hasta el día de hoy estamos explorando también el tema de la enfermedad, los que se dedican a estas investigaciones. Otro ejemplo puede ser que en un lugar cualquiera ocurre un desastre natural, por ejemplo, y en ese lugar nunca se había dado ese desastre natural. ¿Verdad? Es como un caso, digamos, raro que nos pueda pasar, digamos, aquí en Honduras, que nos venga un tsunami, por ejemplo, porque un tsunami nunca hemos tenido problemas con un tsunami, pero qué tal que un día que sí. Entonces ocurre el desastre. Esto es un ejemplo, nada más. Esto solamente es un ejemplo hipotético. Si ocurriera un desastre como esos, podría plantearse un estudio exploratorio de por qué nunca antes se había presentado ese fenómeno natural y por qué ahora sí. Claro, si usted se pone a investigar, va a encontrar que no hay datos sobre el tema. ¿Por qué? Porque nunca se ha dado el problema, ¿verdad? En Honduras. Solo es un caso hipotético, ¿verdad? Por ejemplo. Podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro evento. Podría ser que no se haya presentado en un lugar, en un área específica, y que ahora sí. Entonces se puede explorar el por qué. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué cambió?
para que ahora sí se presente el fenómeno. Y antes no, nunca antes se había presentado. Es otro ejemplo, solamente es un ejemplo. También un estudio exploratorio que menciona como ejemplo el video es cómo surgen o el impacto que tienen, mejor dicho, los nuevos medios de comunicación que comúnmente están surgiendo en la actualidad, ¿verdad? Debido al avance tecnológico, debido al avance vertiginoso de la tecnología y del conocimiento humano en este siglo, y cómo aparecen nuevas redes sociales o cómo las tecnologías de la comunicación cada vez pues son más potentes y llegan a más lugares. Entonces, también como plantea aquí un ejemplo de explorar cómo una nueva tecnología o un nuevo medio de comunicación de masas, de comunicación masiva, ha tenido o tiene un impacto en la vida actual de las personas y cómo eso ha modificado los estilos de vida inclusive, ¿verdad? También, como le digo, solamente es un ejemplo. O también, otro ejemplo de un estudio exploratorio sería, em, ya que tenemos nueva evidencia de un cierto fenómeno, entonces ahora exploramos la forma como se entiende el fenómeno, porque hay nueva evidencia, hay nuevos datos que nos ayudan a entenderlo mejor, datos que no teníamos. Y estos datos nuevos, esta nueva evidencia que tenemos ahora sobre el X fenómeno, nos está ayudando más bien a entenderlo de otra forma. Nos está ayudando a descubrir realmente el por qué o el cómo ocurre. Entonces también es un ejemplo de estudios exploratorios, cuando usted plantea algo que, una investigación en la que usted realmente va a aportar datos nuevos, datos que no existían, va a generar datos nuevos y va a llenar esas brechas de conocimiento que se tienen. Entonces, eso es, por ejemplo, los alcances que tiene un estudio exploratorio. La utilidad, porque son útiles. Bueno, lo acabamos de decir, pero como dice ahí, sirven para familiarizarnos con fenómenos desconocidos, obtener información para llevar a cabo una investigación más completa. Entonces, nos da datos, nos aportan datos, conocimiento que no sabíamos, y nos ayuda a entender mejor los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Fíjense que en la terminología, y esto hay que entenderlo bien, en la terminología técnica que manejamos en biología, en ciencias naturales, como biología, la terminología uno hay que saberla aplicar en cada contexto. Entonces yo ahorita les mencioné que un fenómeno pues, es distinto a un sujeto y a un objeto de estudio, pero en algunos contextos, más adelante ustedes se van a ir dando cuenta cuando vayan ampliando su conocimiento sobre todo lo que están estudiando y a medida lean y lean y lean y lean mucho más cada vez, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en otro contexto, un ser vivo también es un fenómeno natural, ¿verdad? También puede ser considerado un fenómeno natural, pero nada más solo es como para ampliar un poquito la idea de que debemos de manejar mucho las terminologías técnicas, ¿verdad? De nuestra área de conocimiento. Entonces, eso es un estudio exploratorio. Ahora, un estudio descriptivo, como dice como dice el nombre, sirve para, dice, especificar propiedades y características importantes de un fenómeno que se analice. Entonces, describir es detallar las características de algo, ¿verdad? Eso es describir. Es cuando usted toma un fenómeno o a un sujeto de estudio o un objeto y usted hace una descripción detallada de sus características. Eso es describir. Los biólogos, si descubrimos una nueva especie, por ejemplo, nuestro trabajo ahí es describirla desde el aspecto morfológico, a su forma,
describirla desde el punto de vista incluso hasta histológico, describirla desde el punto de vista genético, taxonómico, filogenético. Entonces, describir es detallar, detallar características. Eso es describir. Entonces, un estudio descriptivo, como usted podrá entender, es cuando usted detalla las características de un fenómeno. Entonces, aquí se ponen varios ejemplos. Por ejemplo, se habla de, por ejemplo, el describir el comportamiento de las personas en una determinada situación, ¿verdad? Cómo las personas se comportan en una determinada situación, como por ejemplo en el tiempo de elecciones, ¿verdad? Cuando la gente va a elegir autoridades, ¿verdad? Cómo se comporta la gente. Describir, pues toda esa parafernalia de acciones y de comportamientos que tienen las personas, como el tema de, como les digo, el tema de la votación, describir el por qué o cómo la gente escoge personas que quiere que lo representen como representantes, como digo, como representantes en una cámara o en el ejecutivo, etcétera. Cómo la gente se comporta en ese tiempo, describir su comportamiento. Pero uno puede pensar en ejemplos de estudios descriptivos en biología, muchísimos. Por ejemplo, usted quiere describir cómo se comporta una especie introducida en un ambiente eh, distinto al natural. Por ejemplo, o por ejemplo, cómo un animal que ha sido instalado en un zoológico, un animal que fue, digamos, rescatado porque era un animal joven, que los papás fueron ejecutados, fueron cazados o los mataron los seres humanos, digamos, póngale cualquier ejemplo, un jaguar joven que todavía estaba en la naturaleza, en condiciones naturales, pero que fue rescatado y fue llevado a un zoológico estatal, no privado, ¿verdad? Sino a un zoológico estatal, y cómo se comporta, describir el comportamiento o la adaptación de una especie que acaba de salir de un ambiente natural a un ambiente en cautiverio. Eso, por ejemplo, es una descripción, porque usted está tratando de determinar cómo se va a comportar ese animal o cómo se comporta ese animal en un ambiente distinto. Entonces, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo de un estudio descriptivo, describir el comportamiento de una especie en un ambiente distinto, por ejemplo. Aquí se habla más de ejemplos relacionados con personas, ¿verdad? Describir el comportamiento o a qué clase de psicoterapia acude la gente, dice ahí, debido a problemas que se le presenten diariamente, pero no estamos interesados nosotros mucho en los ejemplos que tienen que ver con el aspecto social en este momento. No es que en realidad los biólogos nos tenemos que suscribir de la sociedad y de todo lo que ocurre en la sociedad, no, porque somos parte de y más bien tenemos que presentar nosotros respuestas a la sociedad. O sea, ese es otro contexto, ¿verdad? No quiero que vayan a pensar que estoy diciendo que los temas sociales no son importantes para los biólogos, lo son, muchísimo. Bueno, entonces, descriptivo, medir, describe detalles, ¿verdad? Detalla características, pero también dice medir o recoger información sobre los conceptos o las variables de investigación. Claro, en todo estudio, en todo cualquier tipo de investigación, usted tiene variables. Y entonces usted lo que recoge en el enfoque cuantitativo, usted recoge datos y esos datos que corresponden a sus variables van a tener también ciertas características. Entonces, después de eso, usted está mejor preparado para poder especificar los detalles de esos comportamientos o los detalles, las características de ese fenómeno, de un suceso o de un sujeto que usted esté estudiando.
viene otro tipo de estudio, que es el estudio correlacional. Y es bien sencillo entenderlo. Es sumamente sencillo. Correlación. Correlación es qué relación tiene una variable con otra. Así. O sea, cómo se conecta una variable con otra o con otras variables. Como dice ahí, conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables. Cómo usted puede entender un fenómeno relacionando sus variables. Ahorita vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo le digo, yo quiero saber cuál es la relación o cuál es la correlación entre la deforestación del bosque seco que hay entre Olancho y Lloro, que es el ambiente natural del colibrí esmeralda, con la quiero correlacionar esa deforestación de ese bosque seco con la baja densidad poblacional del colibrí esmeralda en la zona. Entonces usted está haciendo una conexión de variables. Usted está tratando de ver si hay una relación directa entre la pérdida del bosque en donde vive el colibrí y la densidad poblacional de ese colibrí. O sea, la relación que hay entre si se corta más, si se destruye más el bosque seco de ese parche en esa zona entre Olancho y Lloro, si se pierde ese bosque, entre más se pierda, si hay un efecto directo sobre la cantidad de colibríes que coexisten en la zona o que habitan la zona, que habitan ese ecosistema, ¿verdad? Entonces, eso es un estudio correlacional, porque usted está queriendo ver si una variable cambia, cómo afecta a las otras o cómo afecta a otra en particular. Eso es una correlación. Por ejemplo, si usted quiere saber qué tanto le afecta a usted cambiar de dieta, qué tanto le afecta en su impacto en la salud, que usted antes no comía tanta azúcar y ahora usted en su dieta incluye un consumo más elevado de azúcar y usted quiere correlacionar qué efectos tiene eso sobre, por ejemplo, su memoria o qué ejemplo tiene eso sobre este, su estado anímico o sus energías diarias. Si yo me voy a sentir más cansado, si me siento con más energías, más bien. Eso es una correlación. Usted está tratando de ver cómo una variable afecta a otras. Así, así de sencillo. Eso es una correlación. Entonces son estudios correlacionales que se dan muchísimo en las ciencias biológicas. Se dan mucho. Los estudios correlacionales se dan muchísimo. En el video, por supuesto, se presentan, como le digo, em, ya que la afiliación del que realiza el video es más hacia las ciencias sociales, entonces por eso es que él presenta unos ejemplos relacionados eh, con el ambiente social, ¿no? Con las ciencias sociales. Pero básicamente lo que acabo de mencionar es una correlación. Ahora, luego viene un estudio explicativo. Aquí cubrimos este cuarto tipo de estudio que estamos tratando de entender el día de hoy utilizando este video. El estudio explicativo, igual como su nombre lo indica, es bastante sencillo, creo de entender, trata de establecer causas, el por qué. Trata de explicar el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde ocurre un suceso o un fenómeno que se está estudiando. Así de sencillo. Es explicativo. Explica el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo. Eso es lo que explica. Establece causas, ¿verdad? Creo que incluso hasta en libros, los estudios explicativos se plantean con otro nombre y se les dice estudios causales. ¿Por qué se les llama estudios causales? Porque usted lo que trata de explicar es la causa de, ¿verdad? El por qué se da un fenómeno o un suceso. Eso es lo que se está tratando de hacer en un estudio explicativo, ¿verdad? Em, entonces, aquí plantea, por ejemplo,
las diferencias que puede darse entre los distintos tipos de estudio con relación a un tema general. Ahorita les voy a explicar esto. Ya les digo, solo déjenme que se presenten las tres ideas ahí para que uno pueda entender la diferencia. El ejemplo que da el video es el siguiente: entender la diferencia entre los demás estudios con un estudio explicativo. A ver, solo déjeme ver. Ok, entonces, en el tema que tiene que ver con las elecciones, ¿verdad? Las votaciones y las elecciones de autoridades de nuevos gobiernos, ese es el tema general. Entonces, en un estudio descriptivo, se podría abordar o se podría describir eh, el por qué la gente vota por un cierto partido político. Si usted quiere abordar el tema de las elecciones desde esa perspectiva, el tratar de explicar por qué la gente escoge y decide votar por un partido específico, usted está abordando el tema desde un punto de vista descriptivo, ¿verdad? Usted quiere describir el por qué la gente escoge a X o Y partido político. Pero siempre dentro del mismo ámbito de las elecciones, si lo que usted quisiera exponer más bien es qué relación hay entre la elección de un cierto partido o de un cierto candidato con la publicidad que hace ese candidato o ese partido sobre sus propuestas, usted estaría estableciendo un estudio correlacional. Porque usted lo que quiere saber es si existe una relación entre este es el partido o la persona más votada y si eso si eso tiene una correlación con el hecho de que esa persona o ese partido haga una mayor, por ejemplo, difusión o propaganda política. Por ejemplo, si usted quiere establecer esa relación, es una relación causal, entonces el estudio es correlacional. Ahora, si usted lo que quiere es eh, explicar em, cómo es que en Honduras, por ejemplo, se lleva a cabo el proceso de votación, o sea, detallar el proceso de votación en sí, cómo se lleva a cabo particularmente en Honduras, a diferencia de cualquier otro em, país, cualquier otra nación cercana o lejana. Entonces usted está abordando el tema desde un punto de vista explicativo, porque usted lo que está tratando de hacer es explicar por qué el caso de Honduras es particular en relación a los demás, porque es único, porque las cosas se dan de como se dan en el tema de votaciones, en las elecciones en Honduras y no en otro país. Entonces, vea cómo cada estudio tiene un enfoque distinto, ¿verdad? Eso es algo sencillo de entender y lógico, ¿verdad? Es algo lógico. Por ahí empieza a hablar de otro ejemplo que no pretendo em, no pretendo abordarlo, pero esta parte sí. ¿De qué depende de que usted escoja un enfoque u otro? Usted ya tiene su tema de investigación, usted ya tiene su problema de investigación, pero entonces usted ahora dice, yo tengo que plantear mi diseño metodológico y yo no sé cuál va a ser o cuál es, perdón, aquí me voy a mover otra vez para atrás. Yo no sé cuál de los estudios eh, encaja con lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cuáles son los factores que influyen en que usted escoja un tipo u otro de estudio? ¿Cuáles son esos factores? Principalmente son dos. Uno es el conocimiento que usted tiene del tema o que se tiene del tema, no necesariamente usted. El conocimiento que se tenga del tema de investigación, ¿verdad? Un ejemplo. Hay muchísima información actualmente y se ha abordado desde casi que todos los enfoques el tema de cambio climático, por ejemplo. Entonces, si usted va a abordar el tema de investigación de cambio climático, el tipo de estudio que usted escoja probablemente no va a ser exploratorio. ¿Por qué no? Porque hay mucho ya publicado, hecho sobre el cambio climático.
porque cambio climático se viene documentando desde prácticamente los años 60 del siglo pasado, desde 1960 para acá, se ha venido documentando el tema de cambio climático, ¿verdad? Produciendo informes técnicos, investigaciones científicas, etcétera. La difusión que se hace del tema. Entonces, tal vez exploratorio no pueda ser, a menos que usted aborde un enfoque que no se haya trabajado. Esa es otra cosa. Ahí sí podría ser exploratorio, ¿verdad? Entonces, el conocimiento que se tenga del tema determina de si usted va a hacer una exploración, si usted va a hacer una descripción, si usted va a hacer una explicación o una correlación. ¿Ya? Depende del conocimiento que se tenga del tema, conocimiento general, ¿verdad? De la ciencia sobre el tema. Y el segundo factor, que es bien importante también, es la perspectiva que el investigador pretende dar a su estudio. Como le digo, puede ser un tema que se haya trabajado bastante, pero puede ser que algún aspecto del tema no se haya trabajado y no tenga conocimiento, no se tenga mucho conocimiento de él. O una situación también que ocurre bastante en Honduras. El tema de cambio climático ha sido muy estudiado en el mundo, pero probablemente no tengamos mucho producto que sea realizado en Honduras, datos de Honduras sobre el cambio climático y sus efectos sobre X o Y variables. Entonces puede ser que la perspectiva suya sea abordar el tema de cambio climático. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de mi área de conocimiento y en lo que yo trabajo. Yo puedo hacer una correlación, un estudio correlativo entre la distribución geográfica de las especies de mosquitos en Honduras que transmiten enfermedades que son varias. No solamente es Aedes aegypti, no solamente es Culex quinquefasciatus, no solamente es eh, el Anopheles albimanus, no solamente son esos, hay muchos más. Entonces yo puedo hacer un estudio correlativo, correlacional, entre medir la distribución, los cambios en la distribución geográfica en Honduras, en el territorio hondureño, con relación al cambio climático. O sea, qué tanto se ha modificado la distribución geográfica de las especies de mosquitos que transmiten enfermedades, que sirven como vectores en Honduras, con el fenómeno global del cambio climático. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí uno? Si el enfoque que uno le da al estudio, si la perspectiva que usted le da al estudio es la correcta, lo que le va a dar el éxito a usted es que usted escoja muy bien las variables que va a estudiar, ¿verdad? No importa qué tipo de estudio usted escoja, pero si usted escoge bien las variables, si usted está seguro de las variables que va a medir, porque recuerde que en el enfoque cuantitativo uno obtiene datos numéricos. Usted las variables las mide y esa medición, la medición que usted obtiene son datos numéricos que luego usted va a analizar, ya sea que correlacione variables o ya sea que simplemente haga una descripción de comportamiento de fenómenos o de sujetos, ¿verdad? Entonces, depende mucho del enfoque que usted le dé. Es importante que nosotros le demos un enfoque novedoso, atractivo y también que aporte, importante, pertinente, que le demos ese enfoque a las investigaciones. Se puede hacer de todo con una perspectiva correcta. O sea, se puede trabajar en todo con una perspectiva correcta. Bueno, en resumen, el alcance de una investigación se refiere a la profundidad con la que abordaremos el fenómeno que queremos investigar. Los alcances más comunes en investigación científica son exploratorio, descriptivo, correlativo o correlacional y explicativo. El tipo de alcance que adoptemos para una investigación estará influido por el grado de conocimiento que ya existe sobre el tema y la perspectiva que el investigador tenga sobre lo que quiere averiguar. Estas ideas son fundamentales que se queden el día de hoy con ellas. Ahora, ¿por qué les digo, por qué avanzamos así? Es que miren, usted tiene que ir escribiendo su propuesta. Recuerde que ahorita ya pasó una etapa en la que usted escribió su idea general, en la que usted planteó las preguntas de investigación en relación al tema o al problema que usted quiere abordar.
Incluso detalló las áreas de conocimiento en las que se enmarca su tema de investigación y plantear objetivos generales y específicos del tema que usted quiere investigar, de su problema de investigación. Eso ya pasó usted por ese proceso. Está en ese proceso puliéndolo. No ha avanzado de ahí porque con lo que estamos viendo ahorita, lo que usted tiene que hacer es pulirlo. Ahora bien, la siguiente etapa antes inclusive de plantear ese tipo de estudio que usted va a escoger, cómo encaja un tipo u otro con lo que usted quiere hacer, antes de hacer de escoger esto, usted tiene que revisar bibliografía. O sea, ahorita usted está en la etapa en la que tiene que leer todo lo que pueda, todo lo que encuentre sobre la idea, el problema que usted planteó. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene que plantear un marco teórico. Usted tiene que establecer las bases teóricas de su problema de investigación. Entonces, usted ahorita tiene que estar trabajando en el planteamiento teórico, en el marco teórico. Eso es lo que tiene que estar haciendo usted. De hecho, el 11, recuerde lo que les dije ayer, el 11 de, de este mes de octubre, el 11, martes que viene, próxima semana, usted tiene que entregarme lo que tenga del marco teórico. Yo ahorita estoy en el proceso de que les estoy haciendo la revisión de lo que ya me entregaron. Incluso tengo que hacer una aclaración aquí. Parece que hay personas, por lo que he podido percibir y lo que me han reportado, hay personas en los grupos que no se están comunicando. Hace poco me dijo un compañero de ustedes que él escribe a su grupo y su grupo no contesta y su grupo no responde y no están trabajando entonces. Entonces, ahí hay un problema bastante serio. Hay un problema grave, gravísimo. Porque eso quiere decir o que no se está tomando en serio usted el curso. Eso es una posibilidad. Puede ser que usted no se esté tomando en serio esto, que usted piense que esto no importa y que allá hasta cuando usted quiera abordar el tema y hacer lo que pueda en el tiempo que le quede, va a lograr avanzar y no va a ser así. Ya no se equivoque, no va a ser así. No es así el asunto. Si usted no se pone a trabajar y no trabaja y no aprende a trabajar en grupo es importante. Aquí no cabe lo que usted como persona individual sienta o crea del otro. No importa. Aquí lo que importa es que usted aprenda a trabajar con otros que están en su misma línea de trabajo, que usted aprenda a crear buenas relaciones con personas con las que usted comúnmente no se ha llevado, no necesariamente tienen que ser sus amigos. El compañerismo no tiene nada que ver con ser amigo del otro. Compañerismo es respeto, es darle espacio a las personas para poder entablar una conversación con uno relacionada con un tema o establecer los parámetros para poder trabajar juntos, porque al final ustedes se van a enfrentar a un mundo en el que no van a trabajar solos y les va a tocar trabajar a veces con personas desconocidas, no conocen, no saben cuáles son los hábitos de esa persona, no saben cómo se comporta esa persona en público o en grupo, no lo sabe, pero su trabajo lo lleva ahí y, y tiene que hacerlo, tiene que aprender a hacerlo, porque vivimos en un mundo en el que ya plantear un trabajo solo ya no es así, ya se los he dicho, esto no funciona. Vivimos en un mundo en el que tenemos que interactuar con todos los demás. Y precisamente por eso este mundo está mal. Desde el punto de vista ecológico, este mundo está mal porque estamos divididos todavía, ¿verdad? La humanidad está dividida. Unos quieren una cosa y jalan por un lado y otros quieren otra y jalan por otro lado. Entonces, si no nos ponemos a trabajar en grupo, si ustedes no se comunican en grupo, yo me estoy dando cuenta. A mí me reportan constantemente. Y no digo nombres porque no voy a decir nombres, pero a mí me reportan y yo tengo nombres. Entonces, evítese el problema que usted se vaya a quedar en este curso. No crea que es que porque le han dicho de que de repente
porque yo le doy el curso, no sé qué le habrán dicho, la verdad no tengo idea, tampoco quiero saber, pero no sé si es que algunas personas le han dicho a usted, no, es que con el licenciado David usted va a pasar la clase, no crea eso. Aquí no pasa el que no trabaja. Aquí no va a pasar el que no se aplica. No crea eso, no crea cosas que no son realidad. Los rumores son rumores y casi siempre son mentira. Entonces, cuidado con eso, que yo me doy cuenta de quién trabaja y quién no. Y lo sé con nombre y apellido y con número de cuenta, lo sé. Así que yo le exhorto, le animo a que si usted no está trabajando en su grupo que le corresponde, hágalo, porque yo me voy a dar cuenta y va a haber consecuencias. Y va a haber consecuencias en su nota. ¿Por qué? Porque eso es una disposición del curso. Usted tiene que trabajar con su grupo. Por un montón de razones. Es una disposición del curso. Así que hágalo. Se lo estoy exhortando. No lleguemos al punto en el que yo tenga que bloquear o tenga que sancionar a personas que no están trabajando. Que se va a hacer. Si se llega ahí, se llega y se hace. Así que por favor, hagamos eso. No lleguemos a ese punto. El martes que viene yo les habilito el campus para que usted me suba, cada grupo me suba su marco teórico hasta donde lo lleve. Esto es un trabajo constante y es su formación. Recuerde, usted tiene que estar comprometido con su formación. Así que no importa que sea feriado, yo voy a estar trabajando. Yo voy a estar trabajando, todos los días voy a estar trabajando. O sea, realmente no es un feriado que yo me lo tomo en serio y que yo voy a dejar de trabajar. No, es un feriado en el sentido de que yo no voy a la universidad, pero de que no esté trabajando, no. Igual ustedes, pues, está bien que uno se tome unas horas al día de relajarse y de distraerse y salir y hacer otras cosas. Pero no es que va a dejar el trabajo botado, no, hay un compromiso, el compromiso con usted mismo. No es conmigo realmente, el compromiso es con usted, no conmigo. Yo solamente soy un facilitador, ¿verdad? Solamente guío el proceso, pero no soy el que lo va a resolver, el que lo resuelve es usted, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Y yo quiero que ustedes tengan éxito. Si ustedes son de mi área, ustedes son de mi carrera. Entonces yo quiero que ustedes tengan éxito. Mi interés es que usted aprenda, que usted salga de aquí con conocimientos nuevos, que le ayuden, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, por favor. Bien, solo voy a terminar rápidamente, sé que ya me pasé, pero voy a terminar diciendo que hay otros dos enfoques más. Esto es rápido, no se vayan, esto es rápido. Recuerda el artículo que yo les había presentado, que yo publiqué en la revista Portal de la Ciencia de la Universidad. Este artículo que se llama Organización de una colonia de Aedes aegypti para estudio de resistencia a pesticidas. Si ustedes se van en este documento, si ustedes se van a la metodología, recuerden que estamos hablando de la metodología, el tipo de estudio. En la metodología, en el diseño de estudio, vea lo que dice. Este estudio es un estudio observacional. Aquí es otro tipo de estudios, observacional. El estudio observacional es aquel en el que usted simplemente observa y escribe lo que observa de un fenómeno. ¿Qué es lo que yo estaba observando? Yo estaba observando la factibilidad de implementar una cría en cautiverio de Aedes aegypti bajo ciertas condiciones ambientales, ¿verdad? Yo estaba observando si era factible o no era factible establecer una cría en cautiverio del mosquito de la especie Aedes aegypti en el bioterio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eso estaba observando yo. Entonces yo estaba observando cada paso que hacía y detallaba, escribía cada paso que hacía. Eso es lo que estudio observacional. Usted solamente quiere detallar y observar lo que ocurre. Entonces yo paso a paso fui haciendo, aquí observe, aquí detallo la población, mi población de estudio eran tanto los mosquitos de la cepa de campo, o sea, los mosquitos que yo colectaba en el campo, en las colonias, pero también mi población estaba formada también por mosquitos de la cepa de referencia.
aquella que les mencioné que se llama cepa Rockefeller, que también son Aedes aegypti, pero que nunca han tenido contacto externo, sino que siempre han estado criándose en un laboratorio de referencia. Esa era mi población y mi muestra fue tomada de ahí también. Entonces, en este documento usted solo va a ver que se detalla nada más el proceso de implementar una cría en cautiverio de la especie Aedes aegypti. Nada más. Es un estudio observacional. Yo no hice ningún tipo de experimento. O sea, yo, claro, en mi tesis sí, pero en este documento, debido a que estoy diciendo que es un estudio observacional, esta parte de mi trabajo solo es detallar lo que se hizo en la instalación de una cría en cautiverio. Nada más. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Entonces, estudio observacional. Aquí estamos viendo otro tipo de estudio o tipo de acercamiento a un tema específico. Más adelante en esta misma revista, voy a aprovechar esta revista ya que la tengo aquí, voy a aprovechar otro tipo de estudio que comúnmente se da mucho en el área biomédica. Los estudios biomédicos, ¿no? Por ejemplo, el estudio de enfermedades o el estudio de, mm, de casos específicos de personas que llegan con un cierto padecimiento, por ejemplo, a un hospital o centro asistencial. Entonces, vea que este es un tipo de estudio distinto. Aquí lo que el tema dice carcinoma epidermoide en niños, presentación de un caso. Entonces, aunque aquí en la metodología no se describe de qué tipo de estudio se está hablando, esto es un estudio de caso, así se llama el tipo de estudio. Estudio de caso. ¿Por qué se llama estudio de caso? Porque se estudió el caso de un niño de 13 años de Santa Bárbara. Sí, son fuertes las imágenes, ¿no? Esto es un cáncer. Es un cáncer lo que tiene este niño. Entonces, se estudió este caso de este niño que llegó de 13 años, que es de Santa Bárbara. Se estudió cómo se presentó este cáncer en este niño. Se estudió el caso cuando el niño llegó al hospital, al centro asistencial. Entonces, el médico que atendió al niño estudió y describió cómo llegó el niño, en qué condiciones, en qué avance de la enfermedad, cómo se presentó la enfermedad en el niño, lo que se está viendo ahí, ¿no? Esa manifestación de ese tumor ahí en esa parte del cuerpo del joven. Y luego, cómo se atendió, qué recomendaciones se le dio, qué tratamiento se le dio. Entonces, ese es otro tipo de estudio en ciencias, estudio de caso. Cuando usted está estudiando un caso particular y lo está describiendo, ¿verdad? Eso es otro tipo. Bueno, por hoy terminamos. Ahora, ¿qué queda pendiente? Queda pendiente varias cosas. Como yo les digo, yo voy a estar trabajando y si no he aportado algunas cosas todavía que les tengo que dar, es porque en realidad he tenido algunas dificultades personales, ¿verdad? Algo que ya les he explicado. Pero eso no quita que yo esté comprometido con que ustedes avancen. A mí me falta proporcionarle a usted un material, incluyendo este artículo de revista que ya vimos, porque necesito que lo lea, para que al leerlo se dé cuenta usted del desarrollo y de los ítems que hemos ido cubriendo, cómo se abordan ahí en el tema. Entonces, aparte de esto, yo necesito subirle algunas otras cosas más y se las voy a subir. Entre hoy, mañana y el viernes, yo le subo todo lo que necesita. Todo lo que necesita para este parcial. Nos vamos a poner de acuerdo en estos días porque tenemos que hacer una evaluación escrita. Es que miren, las evaluaciones escritas son necesarias. ¿Por qué? Porque miden qué tanto ha profundizado usted por usted mismo, solo, independientemente, en su lectura, en su estudio personal. Eso me ayuda a medir a mí qué tanto usted también está comprendiendo. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo entre hoy y mañana la fecha de la evaluación escrita, la primera, que no se hizo el 28 como estaba previsto en el calendario por razones que realmente se nos escaparon de las manos. No fue por nada de omitir la rigurosidad del calendario, sino que fue por razones externas que ni modo, pasaron y pasaron, pero se puede arreglar y se va a hacer. Así que eso es lo que tenemos pendiente. Y ustedes vayan trabajando en sus marcos teóricos. Busquen
todo lo que puedan sobre el tema que plantearon ya. Y pueden estarlo modificando. Usted a estas alturas puede estar modificando los objetivos, puede estar modificando la hipótesis, el planteamiento del problema, las preguntas, las puede estar modificando, no hay ningún problema. La otra semana, después de ese trabajo suyo, personal o de grupo, de trabajar y ver si tenemos que cambiar algo y afinar algo en base a lo que está leyendo y estudiando en la bibliografía, entonces usted lo hace. Y al presentarlo nuevamente, ya viene modificado y se vuelve a revisar. No hay ningún problema, eso es lo que tiene que ser. Así es el proceso. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí, ya me pasé bastante, 15 minutos. Pendientes con mis anuncios porque voy a estarles avisando cosas al chat. Entonces, por favor, pendientes. Licenciado, cuando pueda, si nos puede hacer una retroalimentación del Por documento supuesto. que... Sí, entre hoy y mañana yo les hago esa retroalimentación. O sea, en eso estoy, sí. Muchas Porque, gracias. porque es necesario, Nelly, que ustedes en base a orientación, también no solamente por lo que vayan leyendo y analizando solos, es bueno que obviamente reciban una orientación. Sí, o sea, estamos comprometidos con eso, no se preocupe. Lo Y hacemos. otra consulta. Dígame. En cuanto a entregar los documentos, siempre Sí. todos los miembros del grupo van a tener que Sí, hacerlo. sí, es que mire, el problema es el siguiente, si no hay evidencia en el campus de que todos lo subieron, no importa que suban el mismo documento, no importa, porque como yo ya sé, porque ustedes me mandaron la lista de quiénes son los integrantes del grupo, yo ya sé a qué grupo corresponde. Sin embargo, yo necesito que quede constancia de cada uno que subió el documento, porque si no, no va a aparecer en el campus y cualquier auditoría que se haga, cualquier revisión de las autoridades que se hagan sobre el curso, y si usted quiere hacer un reclamo y no aparece, eso puede ser un problema. O sea, es un problema. Entonces todos tienen que subirlo. No importa que sea el mismo trabajo, no importa. No solo porque, bueno, el documento no lo pude subir, lastimosamente no vi el mensaje a tiempo y como anteriormente, bueno, o sea, se estuvo manejando así, entonces yo dije, bueno, con que un compañero del grupo lo suba, supongo que está bien. Lastimosamente, le repito, no pude ver su mensaje eh, Ujú. y bueno, perdí el subirlo a pesar de que pues sí trabajé en el documento. Ok, Por eso lo entonces mire, comentaba. ok, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En esta primera ocasión, usted no lo subió, pero otros de su grupo sí. Sí, sí, mis otros dos compañeros sí lo Ah, ok, subieron. perfecto. Entonces, como yo sé quiénes son de cada grupo y yo sé quién lo subió, entonces yo sobreentenderé ya con esta explicación que usted me dio que usted por X razón no lo pudo subir. Ahora, de ahora en adelante, las siguientes aperturas del link para que ustedes suban los documentos, a partir de ahora, ya nadie podría dejar de subirlo porque ya se les explicó que lo tienen que subir todos, ¿está bien? Sí, Entonces, totalmente. listo. Entonces, a partir de la otra semana, el link va a estar abierto el día martes. A partir de ese día, usted puede subirlo. O sea, cada quien puede subirlo y ya no va a haber problema. Yo voy a considerar que en esta primera ocasión, si alguien tuvo un problema, no lo pudo subir y no va a aparecer ahí. Pero si está en el grupo, yo lo chequeo. ¿Verdad? Bien, muchas gracias, Lee. Perfecto, listo. Licenciado, Dígame. una consulta. Sí. Los cuadros que nos estuvo enseñando ayer sobre el resumen de planteamiento de la investigación, ¿los podría subir al campus? Sí, 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 los estoy modificando un poquito, por eso no se los he subido, pero se los subo entre hoy y mañana. Sí, Ok, gracias. perfecto. Excelente, Adriana. Eh, bueno, como hay tiempo para todo, tampoco es que usted em, no puede hacer otras cosas. De hecho, tiene otras clases y seguramente tiene otras actividades, pero no descuide su curso de método, ¿verdad? No lo descuide. Em, es bastante enriquecedor. O sea, cuando usted salga de este curso va a estar preparado para hacer un planteamiento por escrito, que no es fácil, es complicado para todos, aún para el que tiene más experiencia haciéndolo, más tiempo haciéndolo, aún es difícil. Entonces no es nada fácil, pero hay una satisfacción muy grande cuando uno
termina el curso y ya tiene esa capacidad de plantear una idea en papel, bajo reglas, con reglas y procedimientos, ¿verdad? Es muy satisfactorio. Y usted avanza, pues lo importante es que usted avance. Bueno, listo, entonces quedamos así, pendientes con las comunicaciones y bueno, que tengan un buen día. Gracias, igual. Gracias, Lick. Con- Buen día. Saludos, hasta luego. Buen provecho. Gracias, igual. Gracias.